mediciones por métodos indirectos, ¿sí? Hoy vamos a ver, en primer lugar, el método de amperímetro y voltímetro. La idea en estos métodos es la medición de resistencia eléctrica, ¿sí? La clase que viene es feriado. Entonces, si llegamos a terminar a tiempo, vamos a ver también el tema que tendríamos que haber dado el miércoles que viene. O aunque sea, lo empezamos a introducir y después vemos cuándo lo terminamos, o este viernes o el próximo viernes, ¿sí? Para tratar de recuperar esa transparencia y que no la tengan que ver ustedes solos. Con respecto al tema anterior, ¿alguien tuvo alguna duda que quiera preguntar ahora? Es fácil, ¿no es cierto? Por mi parte, no, profe, ninguna. Bueno, si en algún parcial o en el parcial que venga ahora, en lugar de una onda rectangular, apareciera una onda triangular, por ejemplo, ¿podrían integrarla sin problema? ¿Cómo están con esos temas? Suponemos que bien, entonces. ¿Sí? Nah, yo, profe, estoy repasando, pero le tengo que dedicar un poco más de tiempo. Vayan practicando con distintas formas de onda. Aparte de los cursos rectangulares que nosotros pusimos en la práctica, practiquen con alguna onda triangular o pregunten en alguna consulta de última, ¿sí? Para que no los agarre en forma imprevista. Bueno, chicos, vamos entonces a comenzar. La idea nuestra, entonces, es poder medir con la mayor jerarquía posible una resistencia, que va a estar representada por este elemento, ¿sí? Llamado R. Para eso le vamos a medir la tensión entre sus bornes y la corriente que circula por ella. Hay una fuente de alimentación que alimenta el circuito y hay una resistencia que a veces está, a veces no está, representa la resistencia interna de la fuente. Hoy en día que hay fuentes ideales con resistencias internas menores a 0,1 ohm, podríamos analizar todo como si esta resistencia no existiera. ¿Ok? Así que esta no es un gran problema, podemos hacer de cuenta como que no está. Lo importante, en definitiva, es la corriente que está circulando por la resistencia y la tensión que tenemos en los bornes de la resistencia que nosotros queremos medir, ¿no es cierto? Bueno, hay dos formas de conectar el voltímetro y el amperímetro, y esas dos formas se llaman conexión corta y conexión larga. El nombre hace referencia a la posición del voltímetro. Esta que vemos acá en la pantalla es la conexión corta, porque el voltímetro está después del amperímetro. O sea, está lo más cercano posible a la resistencia. La otra conexión es cuando el amperímetro está acá dentro de este circuito y el voltímetro está del lado de afuera, ¿cierto? Entonces, el voltímetro tiene una conexión más larga hasta la resistencia, esa se conoce como conexión larga. Acuérdense entonces que el nombre se refiere a la posición del voltímetro. Cómo queda conectado el voltímetro sobre la carga. R es lo que nosotros queremos medir. Alimentamos el circuito, va a circular una fuente, una corriente de fuente, ¿sí? Fíjense que en esta conexión, en la conexión corta, la corriente que mide el amperímetro no es realmente la corriente por la resistencia R, sino la corriente de fuente, la que viene de la fuente. En cambio, la tensión que mide el voltímetro sí es la verdadera que cae sobre la resistencia que queremos medir. Entonces, el voltímetro estaría midiendo bien, el amperímetro estaría midiendo un poquito mal, porque está midiendo en este nodo la corriente que va a venir al nodo, que es la que yo mido con el amperímetro, se va a dividir en dos, entonces esta corriente va a ser igual a la corriente I por la resistencia R, más la IB que se va por el voltímetro. ¿Ok? Yo, además de medir la corriente por la resistencia incógnita, voy a estar midiendo también la resistencia que se me va por el voltímetro. Y eso es lo que me introduce, en este caso, el error metodológico. A los valores que tengan la letrita O o el cerito como subíndice, nos indican, por ejemplo, acá, este valor yo
tiene como nombre I sub 0. ¿Qué nos indica ese I sub 0? Que es la corriente que yo estoy midiendo con el amperímetro. Por lo tanto, es la corriente observada. La tensión del voltímetro, de la misma manera, va a ser la tensión observada, ¿no es cierto? A los valores que obtenemos de corriente que leemos sobre el amperímetro y de tensión que leemos sobre el voltímetro, lo vamos a llamar I sub 0 y B sub 0. Los valores reales que caerían sobre la resistencia incógnita los vamos a anotar sin el subíndice sub 0. O sea, la B y la I sin el subíndice serían los valores que realmente estarían cayendo y circulando sobre la resistencia R. Recuerden que en este caso los errores metodológicos están producidos por los consumos instrumentales. Y en este caso de la conexión corta, está producido por el consumo de corriente del voltímetro en particular. ¿Sí? El voltímetro es el que me agrega error. Y el error es observado en la corriente que yo veo en el amperímetro. Lo veo en el amperímetro, pero es causado por el voltímetro. Entonces, la resistencia observada va a ser siempre la tensión que yo leí en el voltímetro dividido la resistencia que leí en la corriente que leí en el amperímetro. O sea, sale de aplicar la ley de Ohm. B sub 0 sobre I sub 0 me da R sub 0. Y en principio yo ya sé que va a tener un error metodológico. Si yo conociera el valor verdadero de tensión y el valor verdadero de corriente, podría obtener el valor verdadero de la resistencia. R va a ser B sobre I. Si miran el circuito nuevamente, van a ver que el voltímetro, al estar conectado en paralelo con R, va a estar midiendo realmente la tensión B. Es decir, B0 va a ser igual a la tensión B que cae sobre la resistencia. Están en paralelo, ¿no es cierto? Perdón. ¿Alguien quiere ingresar? ¿Alguien más quiere ingresar? Eran varios. ¿No? Bueno, el amperímetro, dijimos que está midiendo la corriente que yo observo en el amperímetro, va a estar midiendo la corriente que pasa por la resistencia R incógnita más la resistencia que se va por el voltímetro. En el nodo superior, aplico la ley de Kirchhoff de corriente. Yo sé que la corriente I sub 0 va a ser igual a la I que se va por R más la I que se va por el voltímetro. Entonces, ahora yo puedo reemplazar con todas estas cosas que estoy escribiendo acá, cuál sería el valor de resistencia que yo estoy observando, ¿no es cierto? Como R0 es B0 sobre I sub 0, por definición, yo sé que B0 lo puedo reemplazar por B, y que I0 lo puedo observar por I, lo puedo reemplazar por I más IB, ¿no es cierto? Trabajamos un poquito, dividimos arriba y abajo por la corriente I, B sobre I va a ser igual a R, entonces acá me queda R, I sobre I me da 1, y en este último término me queda I del voltímetro sobre I, ¿no es cierto? Dividimos arriba y abajo por la corriente I. Ahora, en este último término, multiplicamos arriba y abajo por la tensión B, la tensión verdadera, B. B sobre I es igual a R, y la B que me queda del lado de abajo sobre la I del voltímetro me da la resistencia del voltímetro. ¿Ok? Entonces ahora ya tengo expresada la resistencia que estoy observando en función de la resistencia real que yo quiero medir, y me aparece un nuevo término acá que es la resistencia del voltímetro. Trabajando un poquito más, tomo RB como denominador común en esta última parte, y luego que lo tomé como denominador común, lo paso arriba multiplicando. Obtengo Profe, que la... Sí. ¿puede repetir el penúltimo paso, el de que pasó de IB sobre I a R sobre RB? Acá multiplico este último término solo, arriba y abajo, por esta B. ¿No es cierto? Entonces tengo B sobre I. B sobre I es igual a R. Lo pongo acá. Y la B de abajo, dividido la IB, la tensión
que tengo acá entre estos bornes, dividido la corriente que se va por el voltímetro, es la resistencia RB del voltímetro, ¿no es cierto? Sí, entendí. Entonces, esta B dividido esta IB me dan esta RB que tengo acá. Después, aplico el denominador común, entonces me queda un RB multiplicando acá arriba, me queda en esta suma, R más RB, dividido RB, pero el RB de abajo lo paso multiplicando arriba, y acá se ve claramente que la resistencia que yo voy a terminar calculando, de esta forma tan simple, es el paralelo de la resistencia real con la resistencia del voltímetro. ¿Se acuerdan que el producto sobre suma era la resistencia que me salía de un paralelo de dos resistencias, ¿no es cierto? Entonces yo con este circuito, al tomar este valor de corriente y este valor de tensión y hacer el cálculo, la resistencia que voy a estar observando es el paralelo que me forman esta resistencia con la resistencia del voltímetro. Es lógico, ¿no es cierto? Si mido la corriente que se va por los dos elementos, voy a estar calculando la resistencia equivalente de los dos elementos conectados en paralelo, ¿cierto? Eso tiene el error metodológico que introduce, es fácil de corregir, porque yo, trabajando algebraicamente, puedo despejar R de acá y puedo calcular R en base a R0 y RB, ¿no es cierto? Entonces, en principio, el error metodológico no sería algo tan problemático. Después que yo obtengo R0 de acuerdo a los valores que medí con los instrumentos, puedo calcular la R con una cuentita más, que ahora vamos a despejar entonces el valor de R, ¿no es cierto? Fíjense cómo en el error metodológico, en ese error que hace que la resistencia que yo observe no sea la R verdadera, sino una distinta, es debido a la resistencia del voltímetro, RB. Y obviamente, si la resistencia RB tendiera a infinito, si yo la pudiera considerar infinita, ¿qué pasaría en toda esta cuenta? No la miren acá, sino en esta expresión de acá, la penúltima. Si RB tiende a infinito, este cociente tiende a cero, ¿no es cierto? Cualquier número dividido a infinito tiende a cero. Entonces esta expresión va a tender a R sobre 1, que es R, por lo tanto la resistencia que voy a observar va a tender al verdadero valor de R. Realmente es el voltímetro el que me introduce el error en la conexión corta. Bueno, entonces, trabajando un poquito más, paso esto de abajo multiplicando para este lado, y distribuyo el R0, multiplico a estos dos, me queda esto que veo acá. ¿Sí? R0 por R más R0 por RB es R por RB. Este me quedó del lado derecho. Y del lado izquierdo me queda R0 por R más R por RB. Bueno, ahora... Profe, perdón. ¿Sí? ¿Escuchó? ¿Ese es el único error que introduce? ¿No hay algún error de apreciación, algo de eso? El error de apreciación de los dos instrumentos que estamos usando y de clase de los dos instrumentos que estamos usando aparece siempre. Lo que claro. estamos analizando ahora es el error metodológico. ¿Está? Claro. Unas cuantas transparencias, 5 transparencias más, vamos a estar considerando también el error instrumental y se lo vamos a agregar para tener el error completo que vamos a obtener en esta medición. ¿Ok? Claro, ahí está. Está buena tu aclaración para que todos tengan en cuenta que hay errores de los instrumentos que todavía no los agregamos, pero enseguida los vamos a agregar. Bueno, como me interesa el valor de R, veo este término y este que tienen R, los paso para el lado derecho. Este lo dejo. Y este lo paso para el lado derecho, ¿no es cierto? Y este lo dejo acá, porque no tiene R. Entonces me queda R0 por RB igual a R por, saco R factor común, RB menos R0. Y todo esto que me quedó dentro del paréntesis lo paso dividiendo al otro lado. Entonces obtengo el valor de R, que es el verdadero valor que tiene la resistencia que estoy midiendo. Me queda como R0 por RB sobre RB menos R0, ¿no es cierto? Fíjense que esta es la cuentita que yo tengo que hacer cuando tengo un paralelo que están en el paralelo, cuando conozco la otra y el valor de la resistencia equivalente, ¿no es cierto? Es lo que en teoría de circuitos lo vemos normalmente como el antiparalelo. ¿Ok? En el paralelo hacemos producto sobre suma
en el antiparalelo hacemos producto sobre resta. Acuérdense que acá, en el lado de abajo, siempre tienen que restar la más grande menos la más chica, ¿no es cierto? Si no, van a obtener un valor de resistencia negativo. Bueno, por último, si paso RB dividiendo, este RB lo paso dividiendo al denominador, me queda que la resistencia que yo quiero medir va a ser R0 dividido 1 menos R0 sobre RB. Otra vez, acá puedo ver que si RB tiende a infinito, este cociente tiende a 0, y entonces se me va a hacer, como me queda R0 sobre 1, se me va a hacer R0 igual a la resistencia verdadera que tendría el elemento que estoy midiendo. Entonces, mejor va a ser mi medición cuanto más tienda a infinito, o sea, cuando mayor sea la resistencia del voltímetro que estoy utilizando. Cuanto más chica y más parecida sea la resistencia del voltímetro a la resistencia que estoy midiendo, peor va a ser el valor que voy a estar midiendo. ¿Ok? Ahora que tengo el valor de R, ¿sí? Vamos a calcular el error metodológico. Acuérdense que en particular el error metodológico es un error relativo, ¿no es cierto? Un error relativo era el valor observado menos el valor verdadero dividido el valor verdadero. También lo podía escribir como el valor observado sobre el valor verdadero menos 1, porque si distribuyo este R a los dos lados del menos, voy a tener R0 sobre R menos R sobre R que vale 1, ¿no es cierto? Entonces, el error metodológico del método va a ser calcular el error que yo voy a tener en la medición cuando considero la R observada como verdadera. Yo sé que no lo es, ¿no es cierto? Profe, Sí, escucho. disculpe, o sea, mi duda es la siguiente. Nosotros acabamos de sacar el valor verdadero de R. Sí. ¿Y hace falta tener en cuenta el error metodológico si ya tenemos el valor real? Claro, porque yo nunca voy a poder calcular el valor verdadero de R. Esto es todo teórico. Lo que yo voy a tener en la realidad es B0 sobre I0, que es la R observada. ¿No es cierto? Todo esto es un análisis teórico para poder llegar a cuánto va a ser el error metodológico. En principio, yo lo que voy a tener a través de la medición es el valor observado de R. No, sí. Ahora bien, si fuera necesario, o sea, yo podría calcular R, ¿no es cierto? O sea, déjeme decir, o sea, nosotros tenemos ¿Sí? el valor observado. Nosotros estamos sacando a través de un método indirecto el valor real, pero no implica que ese sea realmente el valor exacto de la resistencia, sino que lo sacamos por un medio indirecto y ahora nos vamos a quedar con el error para tenerlo en cuenta para los cálculos. Exactamente. Vos tenés en Listo. cuenta, por ejemplo, que para obtener el valor real de R, vos necesitarías conocer, además de tu medición, de la cual podés sacar R0, necesitarías conocer el valor de RB. No la podría saber del instrumental si no me la puede dar el fabricante. Si vos tenés el manual del instrumental y lo tenés, lo podés calcular perfectamente. Si no lo tenés, podés de alguna forma calcularlo. No es imposible tampoco obtener el valor de RB. ¿Cierto? Podés llegar a medirlo inclusive. ¿Ok? Pero te vas a tener que ir hasta un laboratorio o te vas a tener que ir a buscar un manual. Lo que sea necesario, podés calcular este valor de R. ¿Ok? Igualmente, para sacar el error metodológico lo voy a necesitar al RB. El RB lo vas a necesitar, pero no es lo mismo Sí. tener una idea del RB, un orden de magnitud del RB, para calcular el error metodológico. El error metodológico va a terminar siendo una cota de error. Está Yo bien. no conozco el valor exacto del error metodológico, pero sé que tiene que ser 1%, porque el verdadero me podría dar 0,9, suponete, por ciento. Entonces yo tomo 1% para el error metodológico. No es lo mismo hacer eso en el error que hacer eso en el valor. Yo no te puedo decir, el valor lo calculé con un valor aproximado de RB. Si yo te voy a dar el valor real de R, tengo que utilizar exactamente el valor de RB, ¿no es cierto? Sí. En cambio, para calcular el error metodológico, como yo solo necesito una cota, puedo calcular un valor de RB aproximado, conocido, Claro, ya entendí. aproximado. Sí.
Igual yo te adelanto que tus preguntas están buenísimas, porque todas estas dudas a los chicos le aparecen en el parcial recién. Y está bueno que le vayas diciendo ahora todo lo que vas pensando, porque aclara muchas cosas que después no les va a pasar en su momento, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, entonces, calculamos el error metodológico tomando R0 como el valor que observé y la R como un supuesto valor verdadero que tendría la resistencia que estoy midiendo, ¿no es cierto? Cuando yo calcule el cociente, es como este denominador, pasarlo para este lado, ¿no es cierto? Entonces, el error metodológico, o sea, mejor dicho, este cociente va a ser todo esto que tengo acá, 1 menos R0 sobre RB. Para calcular el error metodológico le tengo que restar 1. Al restarle el 1, me desaparece este 1 de acá y me queda solo el menos R0 sobre RB. ¿Ok? Entonces, en la formulita del error metodológico, yo veo dos cosas. Uno, el error es negativo, porque las resistencias son siempre valores positivos, ¿no es cierto? Entonces, que el error sea negativo significa que el valor que voy a estar midiendo siempre va a ser más chico que el real. Entonces debería que la resistencia del voltímetro nunca puede ser infinita. Claro, nunca va a ser infinita. En el mejor de los casos, cuando la resistencia del voltímetro tienda a infinito, el error se me va a hacer 0. La RB tendiendo a infinito me haría este cociente tendiente a 0, ¿no es cierto? En ese caso Claro. tendría un error metodológico nulo, pero si no es así, el error metodológico siempre va a ser un valor negativo y yo voy a estar midiendo de menos porque ustedes ya saben que cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente siempre va a ser más chica que una cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Entonces siempre voy a tener un error por defecto. Y otra cosa que observo es que el instrumento que produce el error es el voltímetro. ¿Ok? Y otra cosa que podemos decir al definir el error metodológico con esta expresión, bueno, en lugar de menos R0 sobre RB, podemos escribir acá error metodológico. Entonces, la forma de calcular la R verdadera es la R observada dividido 1 más el error metodológico. ¿Está? Entonces, con estas dos expresiones, esta de acá, desde acá hasta acá, sin acordarse lo del medio, no hace falta que se acuerden lo del medio. Con esta expresión y esta, ya pueden aplicar el método a un problema de la práctica. Si a mí me dan B0 y 0, ¿sí? O si ustedes en el laboratorio miden una tensión y una corriente, y tienen B0 y I0, pueden calcular B0 sobre I0, pueden calcular R0, ¿no es cierto? Ahora, si yo ya tengo R0 y conozco la resistencia del voltímetro, puedo calcular el error metodológico. Y cuando tengo el error metodológico, haciendo esta cuentita de acá, puedo calcular el valor verdadero que tendría la resistencia que estoy midiendo. En principio, ustedes podrían calcular, ya sabiendo que está el error metodológico, de esta forma, es como si lo descontaran de la medición, ¿no es cierto? Podrían calcular el valor de R que deberían haber medido si no hubieran tenido el error metodológico. Entonces, el error metodológico no habría influido tanto al obtener el valor de la resistencia. ¿Se quedó más claro hasta acá? Sí o sí. Sí, profe. Bueno, sí o sí, para obtener el valor verdadero de R, van a necesitar el valor de la resistencia del voltímetro. Si no tienen esa resistencia, no van a poder calcular R porque no van a poder calcular el error metodológico. Bueno, siempre se da por defecto, es el paralelo de dos resistencias. Para reducirlo, RB tiene que ser lo más grande posible. La conexión corta es apta para medir resistencias bajas, porque si yo mido una resistencia más baja, la resistencia del voltímetro se hace comparablemente más alta, ¿no es cierto? Entonces, mientras más baja es R, menor va a ser el error metodológico y mejor va a ser la medición, ¿no es cierto? Fíjense que el error metodológico no depende solo de R, sino también de la R que estoy midiendo. Mientras más chica sea esta, menor va a ser el error. Bueno, hasta acá, todo esto en cuanto al valor de la resistencia. Ahora vamos a analizar un poquito el error, ¿no es cierto? Por un lado tenemos
los errores de clase y apreciación en cada instrumento. Vamos a ver cómo podemos calcular el error que vamos a tener en la resistencia observada y en la resistencia real, ¿no es cierto? Perdón, profe, acá en el chat alguien me está preguntando si el error metodológico es una cuota máxima. Esa R obtenida desconociendo el valor de R sub B, ¿sería un valor mínimo? Disculpen que estoy leyendo. Sí, esa R obtenida tendría el error metodológico, ¿sí? Y esa sería una resistencia que me daría el valor mínimo. La real sería más alta que ese valor. ¿Está? Esto en caso de desconocer el valor de RB. Yo sabría siempre que la resistencia real sería más alta. Bueno, para calcular el error, partimos de la formulita a la que acabamos de llegar, ¿no es cierto? O esta de acá, como más les guste escribirla. Vamos a escribir esta, así, vamos teniendo todos los términos. R es R0 sobre 1 menos R0 sobre RB. Nos conviene siempre trabajar dejando el valor verdadero o ya corregido. En lugar de verdadero vamos a llamarle corregido a este valor. El valor corregido a la izquierda y a la derecha usar todos los valores observados. Entonces, la R es R0 sobre 1 menos R0 sobre RB. Acá vamos a hacer algo de lo que habíamos hablado en la última transparencia de la clase pasada. La voy a poner en la pantalla. Esto parece algo muy raro. Yo, utilizando esta expresión, quiero reemplazar las letras de esta forma. De la izquierda, yo quiero poner delta R. Las Y van a ser R para nosotros. Y los delta XJ, acuérdense que era un vector que lo llamábamos X0. Cada una de las componentes de XJ eran las componentes de un vector llamado el X observado. Para nosotros, uno de estos va a ser delta B0 sobre B0. Y el otro va a ser delta I0 sobre I0. Es decir, para nosotros las variables independientes son las variables observadas. La tensión observada, la corriente observada, más adelante será también la potencia observada. Entonces, para nosotros las variables independientes son las que leemos de los instrumentos. Y lo que tenemos que calcular es lo que está acá adentro, que es lo que nosotros llamamos los coeficientes propagadores. ¿Cierto? Los coeficientes de propagación. Bueno, para calcular esto que estaba acá adentro, lo que teníamos que hacer es cada una de esas variables independientes, por ejemplo, al B sub 0, teníamos que hacer, a partir de ese B sub 0, una cuentita como esta, ¿sí? Derivábamos la función que contenía B sub 0 respecto de B sub 0 y la multiplicábamos por B sub 0 sobre la resistencia R en este caso. La resistencia R que queremos medir, ¿ok? Hay dos formas de hacer esto. Una derivando, aplicando derivado diferencial, lo que más les guste, y la otra es aplicando logaritmo, porque una propiedad del logaritmo es que si yo le aplico logaritmo a ambos miembros, pónganse, aplico logaritmo a R, me da logaritmo de R, aplico logaritmo de este lado, me queda el logaritmo de un cociente, que es la resta de los logaritmos. Cuando yo derive del lado izquierdo y del lado derecho, la derivada del logaritmo me da directamente el diferencial de R sobre R. Entonces, no voy a tener que estar dividiendo por R. Si yo derivo esto, o calculo el diferencial de un lado y del otro, después lo tengo que dividir por R a todo, ¿no es cierto? Y tengo que calcular diferenciales. Ustedes están más acostumbrados a calcular derivadas que a calcular diferenciales.
Entonces, una forma de no pelear con ese cálculo de los diferenciales es aplicar logaritmo a ambos miembros y después derivar el logaritmo. Entonces, la derivada del logaritmo, repasen de la carpeta de cálculo, la derivada del logaritmo es el diferencial de la función sobre la función, directamente. Entonces, acá vamos a aplicar logaritmo para practicar por este método. En la práctica lo vamos a hacer con la derivada, ¿sí? Aplicando lo que vimos en la transparencia de la clase anterior. Van a ver que de las dos formas llegamos al mismo resultado. Logaritmo de R entonces va a ser logaritmo de R0 menos logaritmo de todo el denominador. Perdón, quería ver, pues me pareció que alguien quería ingresar. Bueno, ahora trabajamos con el segundo miembro. ¿Sí? Al logaritmo lo derivamos. Entonces, esa derivada se me transforma en diferencial de R sobre R, del lado izquierdo, y la derivada de esto menos la derivada de esto. La derivada de esto es diferencial de R0 sobre R0. La del segundo miembro es diferencial de todo el paréntesis sobre todo el paréntesis. ¿Cierto? Ahora trabajo con este diferencial de acá arriba. Todo esto lo repito. Y el diferencial de acá arriba es el diferencial del 1, que vale 0, entonces desaparece, menos el diferencial del segundo término. El diferencial del segundo término es el diferencial de un cociente. Entonces me queda el diferencial del de arriba, que es diferencial de R0, por el de abajo sin derivar, o sea, por menos 1 sobre RB. Más el diferencial del de abajo, que es diferencial de RB, por el diferencial de por la derivada de todo esto que veo acá, como respecto de RB, como el RB está del lado de abajo, va a ser R0 sobre RB al cuadrado. ¿Se acuerdan que cuando el RB está del lado de abajo, yo lo puedo escribir como RB a la menos 1? Entonces, cuando yo lo derive, me va a quedar como RB a la menos 2, ¿no es cierto? Entonces me queda como RB al cuadrado, ese término. Una vez que calculé ese diferencial en la parte de arriba, lo divido por el denominador, que me queda de la misma forma. Fíjense que lo que estamos haciendo es derivando. Esto ustedes lo hicieron un montón de veces, derivando o diferenciando, que en definitiva, calcular el diferencial es lo mismo que calcular la derivada y multiplicar por el diferencial de aquella variable por la cual estaban derivando, ¿no es cierto? Bueno, trabajamos un poquito más. Esta parte queda igual. Este menos lo meto para adentro, para arriba. Entonces, este menos me va a cambiar este menos. Este entonces me va a quedar como más. Y este más se me va a transformar en un menos, ¿no es cierto? Distribuí este menos de acá. Y, ¿qué puedo hacer? Tengo este diferencial de R0. Lo que me conviene hacer es dividirlo por R0. Entonces, si voy a dividir por R0, también multiplico por R0. Entonces, para que todo este término no cambie, multiplico y divido por R0. Entonces, todo esto que está acá es esta parte dividido esta. Me queda igual, ¿no es cierto? La segunda parte, como tengo diferencial de RB, me conviene dividirlo por RB. Entonces, el diferencial de RB lo divido por RB. Y por lo tanto, multiplico por un RB acá arriba. Ese RB que yo pongo acá arriba se me va a terminar cancelando con el cuadrado. Entonces, el RB de abajo me queda sin el cuadrado. Si lo estoy explicando muy rápido, me paran, si no, ustedes lo ven. Es un proceso algebraico y ustedes lo van a poder hacer sin problemas esto. La idea de que los diferenciales siempre traten de dividir por la misma variable, que si yo tengo diferencial de R0, dividan por R0, es para que al pasar a incremento finito, los diferenciales se me van a transformar en delta. Entonces, un diferencial de R0 sobre R0 se me transformaría en un delta R0 sobre R0, que es el error relativo de R0, ¿no es cierto? Para que me aparezcan los errores relativos
de cada una de las variables que yo estoy observando. ¿Está? Entonces, siempre que tengan un diferencial, acuérdense de dividir por la misma variable. Si tienen un diferencial de R0 que está solo, dividen por R0 y agregan un R0 acá arriba. Si tienen un diferencial de RB, dividen por RB y agregan un RB acá arriba, ¿no es cierto? Bueno, llegamos a este punto. Trabajando un poco más, lo que puedo hacer, como tengo dos términos, el primero y el segundo, que los dos están multiplicando a diferencial de R0 sobre R0, puedo sacar el diferencial de R0 sobre R0 como factor común, ¿no es cierto? Entonces, acá, multiplicando a este, está un 1. Y multiplicando a este está todo esto, ¿no es cierto? Entonces, me va a quedar el diferencial de R0 sobre R0 como factor común, y voy a tener 1 más todo esto que está acá. Cuando le hago denominador común, van a ver, y trabajando un poquito, que en la parte de arriba, donde estaba el 1, me va a aparecer 1 menos R0 sobre RB, que va a quedar sumado a R0 sobre RB. Bueno, se van los dos R0 sobre RB, me queda solo el 1 acá arriba. ¿Ok? Otra vez, es un paso algebraico que sale de unir estos dos términos, tratando de lograr un denominador común. Llegué a una expresión donde tengo diferencial de R sobre R del lado izquierdo, diferencial de R0 sobre R0 y diferencial de RB sobre RB del lado derecho, que son todas las variables observadas. Esta sale de la medición y este es un valor de uno de los instrumentos, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que hacemos es pasar incremento finito. Pasar incremento finito significaba cambiar los diferenciales por delta. Entonces, esto se me va a transformar en un delta R0 sobre R0, y esto se me va a transformar en un delta RB sobre RB. La diferencia entre los diferenciales y los delta es que los deltas son valores que yo los puedo medir, ¿sí? Son finitos. A diferencia de los diferenciales que eran tan chicos que no podían medirse. Por otro lado, como yo a los errores, que pueden ser por exceso o por defecto, no voy a saber en principio su signo, también cuando paso incremento finito, si tengo un término que es negativo como este, siempre le tengo que cambiar el signo. ¿Ok? Entonces, este menos se me va a transformar en un más. Y todo esto que está acá, entonces, se va a transformar como lo veo en esta expresión que tengo acá. ¿Sí? El diferencial de R sobre R se me va a transformar en delta R sobre R. Diferencial de R0 sobre R0 se me va a transformar en delta R0 sobre R0. Y diferencial de RB sobre RB va a ser delta RB sobre RB. Las demás, los dos coeficientes propagadores son iguales, y lo único que cambia es que pierdo el signo. Por eso acá le ponemos barra de valor absoluto, para que recuerden ustedes que todo el signo, si el cálculo de esto me diera negativo, no importa, yo tengo que usar siempre un valor positivo, acá y acá. Perdón, profe, no sé si escucho bien, ¿el delta se consideraba siempre positivo? Sí, el delta va a ser siempre un valor absoluto. Listo, listo. Si el error de la variable fuera negativo, en ese caso, no importa, yo no voy a poder conocer el error exacto nunca, si es por exceso o por defecto. ¿Sí? Considero que nunca lo voy a poder conocer, para poder independizarme de ese detalle. Entonces trabajo con el coeficiente de propagación siempre positivo y todos los errores se suman. Nunca un error se va a restar de otro. Si yo no conozco el signo del error, no voy a poder restarlo, ¿no es cierto? Acá en el cálculo, este término tiene un signo negativo. Pero si justo el valor del error fuera negativo, con este signo se estaría sumando, ¿no es cierto? ¿Yo cómo sé lo que va a pasar en la vida real? En caso en que yo pueda restarlo, cuando pueda, en alguna cuenta, hacer una cancelación de términos, antes de pasar a incremento finito, yo puedo considerar esto como negativo. Pero cuando paso a incremento finito, este signo negativo se pierde y ya me queda positivo. ¿Está? Lo repito muchas veces porque son los errores típicos que pasan en los parciales, que ponen, por ejemplo, que el error final termina siendo más chico que este porque me restan el error del voltímetro en lugar de sumarlo, ¿no es cierto? Bueno, eso en la vida real no pasa.
Este menos lo pusimos acá arriba, acá, ¿sí? No lo hicimos desaparecer, pero lo estamos haciendo desaparecer colocando barra de valor absoluto. Bueno, entonces, una vez que ustedes calcularon el valor de R ya corregido, esta es la forma de calcular el error de R ya corregido. ¿Sí? Ustedes, teniendo el valor B0 y el valor de I0, podían calcular R0. Ahora bien, el delta R0 sobre R0 lo pueden calcular muy fácil con el error de los instrumentos. El delta R0 sobre R0 es el error, como R0 sale de esta cuenta, B0 sobre I0, recuerden de física 1 que cuando yo tengo un cociente o un producto, el error relativo de R0 es la suma de los dos errores relativos, o sea, el error relativo de R0 es el error relativo de B0 más el error relativo de I0, ¿no es cierto? Y este es el error del voltímetro y este es el error del amperímetro. Es decir, que acá adentro está el error de clase más el error de apreciación del voltímetro, y acá adentro tengo el error de clase más el error de apreciación del amperímetro. Sumando todos esos errores, o sea, sumando el error de clase más el error de apreciación del voltímetro, más el error de clase más el error de apreciación del amperímetro, obtengo el error observado, el error de R0. Ese error de R0 lo coloco acá en esta posición y puedo obtener, haciendo esta cuenta, el error real que yo tendría en el valor real, ¿sí? El error corregido para el valor corregido. Un último paso es reemplazar en esta expresión que vemos acá, este menos R0 sobre RB, vamos un poquito para atrás, acuérdense que a ese valor, menos R0 sobre RB, yo le había dado la denominación error metodológico, ¿sí? Entonces, en todos los lugares donde diga menos R0 sobre RB, yo puedo poner la palabrita error metodológico. Si ustedes ya calcularon esto, ya lo calcularon previamente en la práctica, entonces pueden trabajar con esto y no tienen que estar realizando este cálculo nuevamente todas las veces, ¿no es cierto? Entonces el error metodológico me va a aparecer acá, acá y acá. ¿Está? Entonces, el delta R sobre R va a ser el valor absoluto de 1 sobre 1 más el error metodológico por el error de R0, que es todo esto, ¿está? Más el error metodológico dividido 1 más el error metodológico por el error del voltímetro, de la resistencia del voltímetro. Recuerden que cada vez que escribimos delta R sobre R, delta RB sobre RB, esto que vemos así, en realidad es un solo valor. ¿Está? Como es un error absoluto sobre un valor, esto es un error relativo. Si ustedes ya calcularon previamente el error relativo de una variable, ¿está? Supónganse que tienen el valor relativo de RB ya calculado. Bueno, no tienen que volver a calcular el error absoluto y volver a hacer esta cuenta. Acá escriben, todo esto que se ve acá es un solo número en la práctica. Todo esto lo reemplazan por el error relativo de RB. ¿Está? Fíjense que fueron pasos algebraicos, muchos pasos algebraicos, todos muy simples, pero es una cantidad que va en aumento. Entonces, el problema que se presenta en los parciales es que se cansan, cuando van por la mitad, se cansan de calcular y cometen un error. Entonces, practiquen un poquito, ¿sí? Más este año que vamos a estar rindiendo de forma virtual, y no les podemos exigir que no tengan por decir, un machete legal al lado, ¿sí? Eso ustedes lo pueden hacer, yo no tengo forma de comprobarlo. Entonces, vamos a tratar de estar más estrictos en todo lo que sea este tipo de cálculo. Les vamos a pedir que calculen bien todo porque van a tener ayuda, ¿no es cierto? Entonces, recuerden todos los pasos, recuerden reemplazar por los valores que corresponden. Errores típicos son que en este lugar, por ejemplo, en lugar de un error relativo, usen un error absoluto. En lugar de poner el error relativo de RB, usen delta RB solo. Un error absoluto, ¿no es cierto? Bueno.
Eso no debería pasarle. Bueno, el viernes en la práctica vamos a calcular todo esto. Vamos a usar estas fórmulas y vamos a calcular todo esto. Van a ver que termina siendo algo muy fácil de usar, ¿no? Es más fácil de lo que parece, ¿sí? Bueno. Todo esto de pasar a incremento finito, es un paso intermedio que nosotros hacemos, no es válido siempre. Es válido cuando el error relativo que estamos usando siempre sea menor al 10%, que es el caso nuestro, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con errores relativos de 5% para abajo. Entonces podemos pasar a incremento finito de esta forma, como lo estamos haciendo. Si no fuera el caso, habría que hacer algunos cálculos más. Se complicaría un poco más todo el análisis, ¿sí? Y no tiene justificativo hacer todo eso. ¿Por qué no tiene justificativo? Porque si yo voy a trabajar con errores mayores a 10% en las mediciones, pero no hay nada que calcular, hay que buscar otro método para medirlo, ¿cierto? Si ustedes ya saben que como vieron, ¿cierto? Un error en R0 es el error de B0 más el error de I0. Si cada uno de estos va a ser mayor al 10%, ya voy a partir de un error de base del 20%. Es una medición que no me serviría para nada. Una resistencia de 8 ohms yo la podría estar viendo como una resistencia de 10 ohms la estaría viendo como de 8 ohms, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, nosotros antiguamente, la materia estudiaba todos estos casos. Pero no tiene sentido, porque en la práctica no se aplican nunca, porque lo que hay que hacer en ese caso realmente es buscar otra forma de medir, no ponerse a analizar y hacer un montón de cálculos sobre cosas que nunca vamos a utilizar, ¿no es cierto? Para lograr un error del 20%, que en lugar del 20 sea 21. No tiene sentido hacer eso, ¿no es cierto? Entonces tengan cuidado si estudian de apuntes viejos, no sigan por cálculos muy raros, no hagan cálculos muy raros que por ahí nos hacían estudiar antes y que no tienen un sentido práctico, ¿ok? Consideren siempre que estamos en este caso y podemos hacer este pasaje a incremento finito, y ya esto es lo suficientemente complicado como para ocuparnos todo el tiempo en el cuatrimestre. Bueno, el error metodológico entonces dijimos que es conocido, también es conocido el signo, entonces por lo general lo vamos a corregir, ¿ok? Vamos a utilizar un criterio que lo vamos a ver en la práctica para ver cuándo lo tenemos que corregir y cuándo no. Cuando no lo tengamos que corregir, el valor que tomamos como válido es directamente este. Y el valor que tomamos como válido para el error es este. Cuando tengamos que corregir, según ese criterio, que nos da que hay que corregir, entonces el valor corregido no va a ser este, sino que va a ser el que incluía al R0, ¿no es cierto? Calcular R a partir del R0 y el RB. De esta forma corregiríamos el R. Y la forma de corregir el error, en lugar de tomar este valor del error, este lo ponemos acá adentro y tomamos como valor del error el corregido, este. O sea, ahí nos va a influir el error metodológico y nos va a influir el error de la resistencia del voltímetro. Perfecto, podría repetirlo todo de vuelta porque me perdí muy fuerte. Bueno, esto resume toda la práctica. Esta transparencia resume toda la práctica. Está bien. ¿Sí? ¿Cómo era eso de las correcciones por error? Claro, medimos una tensión y medimos una corriente. La resistencia medida es esta, sale de esta cuenta. Esa es la observada. Y el error de la resistencia es este, que vemos acá. Sale de esta cuenta. Lo vamos a hacer en la práctica, no se preocupen si ahora todavía no se dan cuenta cómo hacer el cálculo. Pero todo esto sale de los instrumentos y de la medición. ¿Sí? Está bien. Hay un criterio, que lo vamos a ver la clase que viene, que nos dice si podemos tomar esto y esto como el valor correcto de la medición, o si el error metodológico fue muy grande, entonces tenemos que corregir estos valores. O sea,
nosotros después de haber sacado esos dos valores, buscamos el error metodológico con el cual Exacto. estamos tratando de sacar, y si el error metodológico es grande a una cierta unidad, hay que corregir. O sea, no Hay que queda corregir. otra. Si hay que corregir el valor de R, va a ser el valor de R corregido. Con el R0 calculamos el valor de R, ¿no es cierto? O sea, si hay que corregir, hay que buscar ahora el R0, ahora nuestro valor de R va a ser el valor de R que calculamos de forma indirecta. Con el R0 calculamos este, tomamos este. Listo. Como que tendría que repetir esta expresión en esta transparencia y esta ya quedaría completa. ¿Sí? Porque esa que vimos recién es cómo corregir el R0. Y cómo corregir el error sería esta expresión que ven acá. ¿Está? Este error que lo calculamos de esta manera, lo ponemos acá. Claro, en vez de calcular R0 lo tenemos del cálculo de I y B, pero Exactamente. cuando te lo tenemos que reemplazar tenemos que buscar el valor que habíamos sacado al inicio, el valor real, ya no sé ni cómo llamarlo, el valor R, el R sin el R0, y también buscarle el delta. Listo, ya entendí. Claro. El error de R0 es este. Si el criterio dice que tenemos que corregir, estos valores estarían mal. Corrijo R y corrijo el delta R sobre R0. Entonces los valores correctos serían R y delta R sobre R. Y delta Claro. R sobre R lo calculan con esta expresión. Ustedes previamente ya calcularon el error metodológico, ya calcularon esto, lo tienen acá, que está acá, lo ponen acá. Y el delta RB sobre RB es el error de la resistencia del voltímetro. En la práctica ya van a ver también cómo obtener este valor. Y este valor lo vamos a obtener de datos del fabricante del voltímetro. Cuando nos dan el voltímetro, nos dan un manual. En ese manual nos tiene que venir todo, la clase del voltímetro y en particular este valor, ¿no es cierto? Si no tienen este valor, no pueden hallar este valor. Entonces vamos a ver en la práctica cómo calcular esto, cómo obtener estos valores del manual, ¿sí? Y cómo poder llegar a calcular esto. Primero calculamos esto, después calculamos esto, después aplicamos un criterio, ese criterio nos dice si tenemos que corregir estos valores, si tenemos que corregir, calculamos el R y calculamos delta R sobre R. Y ahí terminó nuestro problema. Los problemas de práctica son muy simples, ¿sí? Todos los desarrollos son muy complicados, que lo vemos acá en la práctica, pero tampoco son cosas complicadas como las que ustedes ven en electrónica. Hay algunas materias donde son realmente complicadas las cosas, ¿no es cierto? Nosotros acá lo único que hacemos es aplicar lo que ustedes ya vieron en cálculo. A lo mejor el problema nuestro es que tenemos que hacer muchos pasos. Y en el medio por ahí se cansan y cometen un error. Para evitar eso, van a tener que hacer un poco de práctica, pónganse los sábados de la noche, no sé, cuando quieran, y empiezan a mandar preguntas por el WhatsApp y lo vamos viendo. Muy bien. El error de los instrumentos nunca lo vamos a poder corregir. Este de acá, que es el que está acá, nunca lo vamos a poder corregir, ¿sí? Entonces, este queda siempre como error. Alguien podría pensar que como el error metodológico se puede corregir, entonces el error metodológico puede ser cualquiera, total lo voy a poder corregir y listo. Bueno, eso en cuanto al valor, ¿sí? Yo, si tengo mucho error metodológico, voy a tener un R0 muy feo, ¿no es cierto? Lo puedo corregir y listo. Ya está, se solucionó el problema. Pero si ven la fórmula del error, el error metodológico aparece acá, ¿sí? Y no lo puedo corregir, no lo puedo sacar de acá, porque aparece dentro del valor absoluto. Entonces, el signo acá ya no tiene importancia. Tenga el signo que tenga, yo no lo puedo descontar del delta R sobre R. Entonces, si el error metodológico es muy grande, me va a agregar error al delta R sobre R. ¿No es cierto? Tengan en cuenta ese detalle. Si ustedes usan un voltímetro de muy mala calidad, van a tener un error metodológico muy grande. En el valor observado lo van a poder corregir y van a obtener
la R real que deberían haber medido, ¿no es cierto? Pero de acá, ese error que es muy grande, no lo pueden sacar. Entonces, obtienen un valor parecido al real, pero el delta R sobre R les va a quedar más grande por ser grande el error metodológico. Entonces, siempre hay que tratar de utilizar el método que tenga el menor error metodológico posible. No por el valor en sí, en el cual del valor ustedes lo podrían corregir al efecto del error metodológico, sino por el error que van a obtener, ya que del error no lo van a poder sacar nunca, al error metodológico. Del valor del error de R, nunca van a poder sacar el error metodológico. ¿Ok? Entonces, como una buena práctica, siempre elijan el método que reduzca lo más posible el error metodológico. En este caso sería utilizar un voltímetro con resistencia lo más grande posible. Bueno, llegado hasta acá, ya hicieron preguntas, por las dudas los escucho si les quedó algo más pendiente. Profe, capaz media tonta la pregunta, pero si vos medís, digamos, primero voltaje y después corriente, sacando el voltímetro, ¿no te ahorrarías el error metodológico? Vos sabés que me olvidé, esa es una típica, yo la hice cuando cursé. Es una típica pregunta. Suponete que yo primero mido con el voltímetro, solo. ¿Sí? Y no está esto. Perdón, vamos a usar la otra conexión. Qué buena pregunta. Todos tenemos esa duda en algún momento de la vida. Suponete que mido la corriente sacando el voltímetro. Yo digo, bueno, mediría la corriente bien, ¿no es cierto? Claro. Después saco el amperímetro y pongo el voltímetro. Y mediría la tensión bien. Eso es lo que uno piensa, ¿no es cierto? Ahora, vos fíjate, imagínate una fuente ideal para no complicarnos, que esta R ajustable no está. ¿Sí? Yo aplico 10 voltios, por poner un valor redondo. Vamos a la primera medición. El voltímetro no está. Entonces, yo mido tensión y estoy midiendo la tensión que cae en el amperímetro más la tensión que cae en la resistencia. Ahora, yo no estoy midiendo tensión en ese caso. Yo estoy poniendo la fuente a esta serie, ¿no es cierto? Pero aunque yo no la mida, la tensión esa no es la verdadera tensión sobre R. Es la tensión sobre el amperímetro y la R, es la suma de las dos, ¿no es cierto? ¿Me llego a explicar, más o menos? Sí, sí, sí. Entonces, yo voy a medir una corriente que no va a corresponder a esta tensión aplicada a la resistencia, sino que va a corresponder a esta tensión aplicada a la serie de los dos. O sea que voy a estar midiendo mal la corriente, por ahí. Después saco el amperímetro, pongo el voltímetro, y ahí mido la tensión correctamente. Y tengo la resistencia con el voltímetro en paralelo y mido la tensión bien. ¿No es cierto? Pero ya no es la misma tensión que tenía antes, porque para ver la misma tensión que tenía antes, yo tendría que poner el voltímetro cuando le pongo el amperímetro en serie con la resistencia, ¿no es cierto? Tendría que poner el amperímetro para ver cuál es la tensión que me caía antes en la R. Claro, ahora sí. Claro. Me llego a explicar. Si yo, suponete que el voltímetro sea ideal, ¿sí? Yo mido una tensión. Si pongo el amperímetro, o si pongo un cortocircuito acá, la tensión que mido no es la misma. En un caso tengo un poco de caída en el amperímetro, ¿cierto? En ese caso, cuando la tensión es más chiquita, porque tengo caída en el amperímetro, ahí es cuando estoy midiendo la corriente. Entonces la corriente la medí mal, no medí la corriente que realmente circulaba si conecto la resistencia sola. Entonces, aún conectando los instrumentos por separado, tampoco puedo, después haciendo la división, obtener el verdadero valor de R. No tengo forma física de lograrlo. Claro, sí, sí. Ahora se va a entender más cuando veamos la conexión larga. La conexión larga es este circuito que vemos acá. Tenemos la fuente, el voltímetro y el amperímetro. El voltímetro lo tenemos con una conexión más larga hasta la resistencia, ¿sí? Por eso el nombre, conexión larga.
Entonces, el amperímetro mide bien ahora, mide la corriente que realmente pasa por la resistencia. Pero el voltímetro mide mal y está midiendo la tensión que cae en la resistencia más la tensión que cae en el amperímetro. Entonces la V0 va a ser V más VA, llamando VA a la que cae en el amperímetro. ¿Ok? La VA es la corriente que está circulando por acá, multiplicado por la resistencia del amperímetro, RA. O sea, VA es I por RA. Y la I0 que veo es la I que realmente circula por la resistencia, porque están en serie las dos, ¿cierto? Entonces, estas son las expresiones que tengo. Ahora, el cálculo es mucho más sencillo que el anterior. RA ahora es la resistencia del amperímetro. Entonces, recordando esta, que V0 es V más I por RA, pasamos a la página siguiente. La R0, por definición, es V0 sobre I0. Y V0 es V más I por RA. Entonces, distribuyo esta I a los dos lados. V sobre I es R. ¿Está? El verdadero valor de tensión que está en R dividido la corriente que circula por R es R. Y de este lado se me cancelan las dos I y me queda RA. Entonces, la resistencia que estoy observando en esta conexión es la serie, la suma de la resistencia real que estoy conectando más la resistencia del amperímetro. ¿Está? Lo pueden ver en el circuito. Si yo mido esta tensión, la tensión que veo es la que corresponde a la serie de los dos elementos. Entonces la resistencia que me sale del cálculo es la suma de las dos resistencias. R más RA. Y si yo quiero corregir, es facilísimo ahora. Paso el RA restando al otro lado. R va a ser R0 menos RA. R0 era V0 sobre I0. Entonces, la forma de corregir R es al V0 sobre I0, que sale de las mediciones, le resto el valor de la resistencia del amperímetro. En este método, entonces, lo que influye es la resistencia del amperímetro. El amperímetro es el que me mete error en la medición. ¿Ok? Y el instrumento que está midiendo mal es el voltímetro. Porque además de medir la tensión en la resistencia, se me agrega la tensión en el amperímetro. Calculando igual que antes, el error metodológico es R0 menos R sobre R. Bueno, lo puedo despejar de esto que veo acá. R0 menos R sería RA, ¿cierto? Paso el RA para el otro lado y paso el R para este lado. Entonces, R0 menos R es RA. Entonces, el error metodológico me queda como RA sobre R. El error metodológico ahora es positivo, quiere decir que en este caso mido siempre algo mayor a lo que debería haber medido. ¿Está? Y depende del valor de la resistencia del amperímetro. Si el amperímetro fuera un amperímetro ideal y la resistencia del amperímetro fuera de 0 ohm, el error metodológico sería 0. El R0, V sub 0 sobre I0, como este valdría 0. V sub 0 sobre I0 me daría directamente el valor de R. ¿Está? Entonces no tendría error. Entonces, menor es el error cuanto menor es RA. O cuanto mayor es R, ¿no es cierto? La R que quiero medir. Entonces, este método es mejor para medir resistencias más grandes, valores de resistencia más grandes. Cuanto mayor sea la resistencia que quiero medir, me conviene usar el método conexión larga. Esta configuración que se ve acá. Cuanto esta R sea más grande, posible, pongo el voltímetro lejos. Cuando esta R sea lo más chiquita posible, pongo el voltímetro en conexión corta, acá en paralelo. Esa sería una conclusión que ustedes tienen que conocer para después usar en laboratorio, ¿cierto? Entonces, bueno, esto repite un poco lo que dijimos recién, ¿sí? Hagamos algo parecido a lo que hicimos antes, calculemos el error corregido. Ya corregimos R, es R observado menos RA, R del amperímetro. Bueno, ahora corrijamos el error. En lugar de delta R0 sobre R0, que lo obtenía a partir de los instrumentos, obtengamos delta R sobre R, el error ya corregido.
Aplico logaritmo, dijimos que íbamos a usar logaritmo en esta clase, entonces logaritmo de R es logaritmo de R0 menos RA. Derivo ambos miembros, entonces diferencial de R sobre R es diferencial de R0 menos RA sobre R0 menos RA. El diferencial se puede distribuir, así que voy a tener dos términos, diferencial de R0 y menos diferencial de RA. Menos diferencial de RA. El denominador es el mismo. Ahora, si en un lado tengo diferencial de R0, tengo que dividir por R0, para que después se me transforme en un error relativo. Si divido por R0, tengo que multiplicar por R0, para que se conserve el igual. ¿No es cierto? Y el denominador quedó igual. De este lado de acá, el diferencial de RA, tengo que dividirlo por RA, para que la ecuación no cambie, multiplico por RA. Entonces, ahora puedo trabajar un poquito. Bueno. R0 menos RA. Esto que vamos a hacer ahora no es imprescindible que lo hagan. Ustedes ya tienen acá diferencial de R0 sobre R0, diferencial de RA sobre RA, de este lado diferencial de R sobre R. Acá tengo la variable que quiero obtener, ¿sí? Y acá tengo cada una de los valores medidos o valores de instrumento, ¿no es cierto? Esto sale de valores medidos y esto es un dato del amperímetro. Ya, a partir de acá, podría aplicar incremento finito, ¿sí? Hacemos un paso más como para reacomodar un poco, nada más, ¿no es cierto? Pero este paso de acá, en la práctica, si llegaron a esto, con esto ya pueden pasar acá y no es necesario que hagan este paso de acá. En realidad, hay algunos en la práctica que desarrollan todo. Y hay otros que utilizan la fórmula final a la que vamos a llegar. ¿Sí? Profe, Sí. no entiendo por qué se pasa a esa fórmula que se acaba de señalar. ¿Esta de la Si derecha? R supuestamente no se conoce, o sea, no puede conocerse con exactitud. Bueno, por eso te estoy agregando que este paso es innecesario. Es algo que viene de la materia de tiempos anteriores, ¿sí? A mí lo que me interesa es R0 y RA, que son los datos que yo conozco. Porque Claro. No quería agregar eso para no confundir. Pensé que por ahí los podía llegar a confundir. Pero realmente lo que yo conozco es R0, no R. Así Claro. que este paso sería innecesario, ¿sí? Pero si lo hacemos, bueno, tampoco nos cambia tanto la cosa. Ya sabemos que R0 menos RA es R. Y R0 lo podemos escribir como R más RA. ¿Sí? Porque es eso nada más lo que está hecho. ¿Cierto? Reemplazar R0 menos RA por R. Después paso incremento finito. Es nada más para que ustedes puedan ver dónde está el error relativo, el error metodológico. ¿Cierto? Como el error metodológico. Yo lo tengo expresado de esta forma, como RA sobre R. Entonces, en este lado derecho, yo ya puedo ver donde dice RA sobre R, lo puedo reemplazar por el error metodológico, ¿no es cierto? R sobre R es 1. RA sobre R es error metodológico. RA sobre R es error metodológico, ¿no es cierto? Entonces puedo expresar esto ya como error metodológico. Si ustedes calcularon el error metodológico previamente, con esta expresión ya saben cómo corregir el error a partir del error sin corregir, ¿sí? Utilizando el error metodológico y el error de la resistencia del amperímetro. ¿Se entendió hasta acá más o menos? Sí. Bueno, entonces, cuando les den un circuito que es conexión larga, cambian un poquito las ecuaciones, pero los procedimientos son los mismos. Con con B0 y con I0, calculan R0, con los datos del voltímetro y los datos del amperímetro, calculan los errores del voltímetro y del amperímetro, sumando todo eso, calculan delta R0 sobre R0, que es todo esto, y después utilizan un criterio, que lo vamos a ver en la clase que viene. Ese criterio les dice
si tienen que corregir el R0 y si tienen que corregir el error, delta R0 sobre R0. Si tienen que corregir, calculan R de esta forma y calculan delta R sobre R de esta forma, ¿sí? Teniendo como dato delta R0 sobre R0, el error metodológico y delta RA sobre RA. Lo que vamos a ver ahora es algo para determinar cuál de las dos conexiones me conviene usar, si la conexión larga o la conexión corta. Por lo que estuvimos hablando previamente, ustedes ya saben que la conexión corta, que es la primera que vimos, sirve para resistencias más grandes. Y la conexión larga, que es la que vimos en segundo lugar, sirve para resistencias más chiquitas. Profe, ¿no era al revés? Todo al revés, dije todo al revés. ¿No sería al revés? Sí, exactamente. El Justamente primero que por vimos la diferencia de es la mejor para resistencia del resistencias voltímetro. chiquitas, el segundo que vimos es mejor para resistencias más grandes. ¿Está? Lo que nos interesa es calcular el valor de resistencia que es en el cual los dos errores son iguales. ¿Está? Entonces ese valor de resistencia nos delimitaría, para un lado usamos conexión corta, para el otro lado usamos la conexión larga. ¿Cierto? Entonces, pero claro, el valor de resistencia es el valor de resistencia que yo quiero medir. Y yo no lo conozco todavía. Bueno, siempre tenemos una idea. Por ejemplo, ustedes, si ya compraron resistencias en alguna casa de electrónica, van a ver que las resistencias o tienen el valor anotado en el cuerpo o tienen un código de colores. Siempre, de alguna forma, tienen una idea del valor de la resistencia. Bueno, para este cálculo, con la idea del valor es suficiente. No es necesario que tengan el valor de la resistencia exacta. ¿Está? Porque es un cálculo que les va a permitir el método que van a usar después para medir la resistencia, ¿no es cierto? O sea que el valor exacto no lo van a tener antes. Entonces, lo que se hace es comparar los errores metodológicos. En la conexión corta, el error metodológico era menos R0 sobre RB. Como el R observado es aproximadamente igual a R, nosotros trabajamos con errores menores al 1%. Entonces, el R observado siempre va a estar cercano al R real. Entonces, podemos reemplazar R0 por R. ¿Sí? Entonces, el error metodológico en la conexión corta lo tomamos como aproximadamente igual a menos R sobre RB. Y en la conexión corta, el error metodológico era RA sobre R. Entonces, hay un valor de R que va a ser en el cual los dos errores metodológicos se hacen iguales. Está justo en el límite entre los dos casos, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy midiendo esa resistencia que tiene valor R asterisco, me voy a encontrar con que menos R asterisco sobre RB, perdón, lo que dijimos previamente que uno era negativo y el otro era positivo. Entonces no podemos poner un igual. Lo que vamos a comparar para poder poner un igual es el valor absoluto de los dos, ¿no es cierto? Entonces, al comparar el valor absoluto, saco este menos de acá, pongo solo el valor absoluto del error en la conexión corta y el error en la conexión larga. Entonces, R asterisco sobre RB, en ese punto, va a ser igual a RA sobre R asterisco. Los dos tienen el mismo valor absoluto. Bueno, paso el R asterisco para este lado, me queda R asterisco al cuadrado. Y de este otro lado me queda RA por RB. Entonces, R asterisco lo puedo obtener como la raíz de RA por RB. Si ustedes van a usar un amperímetro y un voltímetro, y el fabricante les da en el manual la resistencia del voltímetro y la resistencia del amperímetro, con esos dos datos, ustedes pueden calcular R asterisco. ¿Está? Si ustedes hacen ese cálculo y R asterisco les da 1000 ohm, y yo quiero medir una resistencia de 10 ohm, ¿qué método de los dos que vimos utilizarían? Conexión corta. ¿Cómo? Conexión corta. El primero que vimos, exactamente. Cuando la resistencia es más chiquita, la R asterisco, uso la conexión corta. Y si la resistencia que tuvieran que medir fuera de 1 megón, por ejemplo, exactamente el otro método. ¿No es cierto? Ahí les convendría la conexión larga, porque obtendrían, en ese caso, menos error metodológico.
siempre tienen que comparar la resistencia que van a medir con este R asterisco. Y ahí deciden qué conexión van a utilizar. Esto que ven acá es un poquito una gráfica hecha a mano alzada de esta función y esta función. ¿Está? Para la conexión corta, ¿qué va a pasar? Depende de la R que yo quiero medir, ¿no es cierto? Entonces, el error en la conexión corta, como la R que yo quiero medir aparece acá arriba, me aparece como algo que va creciendo. Cuando la resistencia que yo quiero medir aumenta, el error va a ir en aumento. ¿Está? A alguno de ustedes me va a decir, bueno, pero eso es casi la expresión de una recta, ¿no es cierto? Porque es 1 sobre RB, es una constante multiplicada por R. Y exactamente es así. Esta en realidad debería ser una recta. ¿Está? Si tomo esta aproximación, es una recta. Sí, te escucho. Viendo el gráfico ese, digamos que hay una sección alrededor de R', R asterisco, que es la cual nosotros tenemos que al final corregir el error metodológico, porque el error metodológico es muy grande. En realidad, si el error metodológico es muy grande, que va a ser un caso, como vos decís, alrededor de acá, sí, porque si no uso la otra conexión y listo, ¿no es cierto? Si el error metodológico es muy grande, lo que me conviene es no usar ninguno de estos dos métodos y usar otros métodos que vamos a ver desde la clase que viene en adelante. O sea que si tenemos una resistencia que cae muy cercana a la resistencia asterisco, preferible elegir otro método. Es preferible, si ese error metodológico me diera muy chico, elijo cualquiera de estos dos. Cualquiera de los dos. Si la R es igual a R asterisco, pero en cualquiera de los dos métodos el error aún me sigue dando chico, puedo usar cualquiera de los dos métodos. Claro. Pero si el error ahí me da muy grande, tengo que elegir otro método. ¿Está? Pero habíamos dicho que para elegir otro método tenía que ser mayor al 10%. Claro, si yo no tuviera un error metodológico que llegue al 10%, podría trabajar con cualquiera de estos dos. Listo. Pero, o sea, igualmente mi pregunta era si nosotros teníamos que corregir justo en esa zona. Sí, según el método que vos elegiste y la conexión que vos empleaste, tenés que corregir, con más razón tenés que corregir. Cuando apliquemos el criterio, van a ver que los casos en que hay que corregir son los que quedan acá alrededor. Eso es lo que preguntaba. Y los que quedan acá en esta puntita o en esta puntita no hacen falta corregir porque el error metodológico se hizo tan chico que es despreciable. ¿Ok? Perfecto. Eso no lo quería agregar para no recargarlos, pero los casos en que van a tener que corregir son los que quedan acá al medio. En una zona por acá. ¿Está? O, bueno, puede ser muy grande, ¿no es cierto? Pero los que queden en un bordecito o en el otro no sería necesario de corregir. Bueno, en definitiva, resumimos, acá tenemos un poco una gráfica, como les decía, a mano alzada, para la conexión corta tendría que ser casi una recta. Donde se cruzan las dos tengo la R asterisco, la R asterisco vale esto. Si la R que yo quiero medir es más chica que la R asterisco, uso la conexión corta, la primera que vimos. Si la R que yo quiero medir es mayor a la R asterisco, uso la conexión larga. ¿Está? Estos son todos criterios de laboratorio. Realmente al ser esta materia, dejar de ser una materia y pasar a ser un laboratorio, ustedes pueden fabricarse tablas con todo esto y no es que las puedan usar para hacer el parcial. Las pueden usar en su vida cada vez que tengan que medir algo. Lo que para ustedes es importante, se lo anotan en una tabla y lo usan cuando necesiten, ¿no es cierto? En principio, cuando hacen mediciones en la vida real, nadie nunca ni corrige ni calcula ningún error. Normalmente uno va haciendo las cosas como salen y se dan cuenta que hubo errores cuando al final el resultado que obtienen les da muy diferente a algo que ven en la vida real, y ahí empiezan a ir pasos para atrás y se ponen a ver y analizar, y bueno, a veces pueden obtener resultados catastróficos, y no es la mejor manera de trabajar. La mejor manera de trabajar
es ir calculando todo paso por paso, pero bueno, a veces se hace muy tedioso y no se hace de esa forma, ¿sí? Eso va a quedar siempre a criterio de ustedes. Ahora vamos a ver un caso típico, en el cual tienen que medir una carga que tiene una componente inductiva muy grande. Cuando ustedes tienen que medir sobre una carga que tiene una componente inductiva muy grande, la carga se puede representar de esta forma, ¿tá? Es una resistencia, pero que tiene en serie una inductancia. Este es el caso si tienen que medir algo sobre un transformador, pero no un transformador de los que se usa normalmente en electrónica, sino un transformador de los que se usan en ingeniería eléctrica, de los que ven en la calle. No sé si se fijaron, en algunas columnas hay transformadores que tienen medio metro, 80 centímetros de lado, por ejemplo, ¿no es cierto? En esos transformadores, el núcleo magnético es gigantesco, comparados con los transfo que usamos nosotros normalmente en aparatos comunes, estándar de electrónica, ¿no es cierto? La inductancia, entonces, puede llegar a valer sin problema un Henry. Y el efecto de esas inductancias es que cuando yo le aplico una tensión, la corriente que se va estableciendo por el circuito va creciendo muy lentamente. Por ejemplo, tenemos un transformador en el laboratorio que lamentablemente no se lo vamos a poder mostrar. De esos que ven en las columnas en donde hay alimentación rural, en los lugares rurales, vieron que llega a alta tensión o llega a media tensión por unos cables altos, pasan por un transformador y después entra a las casas, ¿no es cierto? Es un tacho, normalmente un tacho naranja que tiene 1 metro de alto y unos 30 centímetros, 40 centímetros de diámetro. Bueno, cuando ustedes le aplican la tensión, la corriente llega al valor final en 5 minutos más o menos. Hay que esperar 5 minutos para que puedan leer el valor final. ¿Qué pasa? Cuando pasaron 4 minutos, al principio ustedes ponen la tensión, el amperímetro empieza a crecer. Lo ven que crece el amperímetro, ¿no es cierto? Cuando pasaron 4 minutos, la agujita del amperímetro está quieta. Si ustedes la miran, dicen, bueno, está quieta, ya puedo medir. A partir de los 3 minutos ya creen que está quieta. Toman un valor, si se fijan a los 4 minutos ya está en otro valor, si se fijan a los 5 minutos está en otro valor, y a partir de ahí es como que no cambia más, ¿no es cierto? Ustedes o cuál es el tiempo que corresponde a un tiempo, mejor dicho, cuál es el tiempo que corresponde, teniendo en cuenta la constante de tiempo del circuito, para el cual el error que ustedes tendrían en la medición sería más chico que el error instrumental. ¿Está? El error que está entre la exponencial que va creciendo y el valor final al cual va a llegar esa exponencial, tiene que ser más chico que el error que ustedes pueden leer en su instrumental. Entonces, a partir de ahí, ya no van a ver ninguna variación en el índice sobre la escala, ¿no es cierto? Bueno, la idea nuestra es que ustedes tengan un criterio para saber cómo calcular el tiempo que tienen que esperar en esa medición. ¿Ok? No nos metamos tanto en las evoluciones exponenciales. Esto tiene todo un análisis que ustedes lo ven, no sé si para mí era electrónica lineal 1, ahora seguramente cambiaron de nombre, ¿no es cierto? Las materias. Entonces, nosotros queremos medir una resistencia R por método de amperímetro y voltímetro, conectamos un voltímetro en paralelo, conectamos un amperímetro en serie, vamos a tener una resistencia, ¿sí? Que vamos
a medir. Y a esa resistencia, después le vamos a aplicar lo que vimos previamente. Acá tenemos una conexión corta, ¿no es cierto? Entonces la corregiríamos según la conexión corta, si fuera necesario. Pero lo que nosotros necesitamos es saber la constante de tiempo del circuito. Entonces yo miro la inductancia y tengo que ver la resistencia que hay desde la inductancia hacia el circuito. Para calcular el tau de respuesta del circuito, yo tengo que conocer la resistencia equivalente que ve la inductancia hacia todo el circuito, ¿cierto? Hacia la izquierda, desde los terminales de la inductancia. A esa resistencia que ve la inductancia la voy a llamar R asterisco. Y después voy a calcular el tau del circuito. No sé dónde lo anoté. Tal vez no lo anoté. Perdón, lo anoté acá. El tau del circuito, en un circuito que está formado por una inductancia, va a ser L sobre R. En este caso, R asterisco. Entonces, R asterisco es la que ve la inductancia desde sus terminales hacia el resto del circuito, ¿no es cierto? Con esa R asterisco vamos a calcular el tau. ¿Ok? De la evolución exponencial, olvídense por el momento, no los vamos a complicar con esto. Lo único que nos interesa es el tau. ¿Cómo calculo la R asterisco? Bueno, miro desde acá hacia la izquierda. Por un lado veo una resistencia R en serie con algo más. Entonces escribo más R. Me aparece un término más R que es esta resistencia, ¿sí? Va a estar sumado a todo esto que veo acá. ¿A qué corresponde todo esto que veo acá? Bueno, es el paralelo de dos ramas. Una rama que va por arriba y otra que se va por abajo. La rama que se va por abajo tiene una serie, ¿sí? Que va a tener, por un lado, la resistencia del amperímetro más la resistencia de la fuente, que es esto que tenemos entre paréntesis. Esta es la resistencia de la fuente más la resistencia del amperímetro. Y por el otro lado voy a tener el voltímetro, entonces el otro lado de la rama va a ser, la otra rama va a ser resistencia del voltímetro. Entonces la resistencia que ve la inductancia la calculan fácilmente como la R que van a medir, que es la del mismo transformador, más el paralelo de la resistencia del amperímetro más la resistencia del voltímetro. Esta R nosotros la dejamos en la expresión para que tengan la expresión completa. Pero si trabajan con una fuente de tensión ideal, al pasivarla, esta resistencia vale 0, ¿no es cierto? En fuentes de tensión ideales, esta vale 0. Y en circuitos donde trabajen con una fuente de corriente, las fuentes de corriente se pasivan quitándose del circuito. Entonces, en ese caso, esta resistencia de la fuente se transformaría en un infinito. Entonces, esta rama desaparece, el paralelo de RB con una resistencia infinito es directamente RB, entonces la inductancia, cuando tengo fuente de corriente, es directamente R más RB. ¿Ok? Acuérdense, cuando hay fuente de tensión, esta vale 0. Cuando hay fuente de corriente, esta vale infinito. De esa forma yo calculo R asterisco. Una vez que tengo R asterisco, conociendo un valor estimativo de L, puedo calcular el tau, y un criterio suficientemente bueno es utilizar 5 tau. Ya vieron que en electrónica lineal 1 o la materia de ese mismo nivel correspondiente, que cuando pasaron 5 tau, el valor final de la corriente que se establece por el circuito ya es está dentro del, es menos del 0,5% del valor al cual tiende el exponencial, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, para nosotros ya va a ser suficiente tiempo. De esa forma, ustedes pueden calcular cuál es el tiempo que tienen que esperar para poder tomar la medición. Y no tienen que estar mirando la agujita muchas veces, ¿sí? No tienen que, en realidad, no tienen que estar esperando tiempo de más, porque cuando ustedes leyeron la lectura en 3 minutos, tenía un valor. Leyeron la lectura en 4 minutos, tenía un valor diferente. Bueno, esperemos un minuto más, dicen. Leyeron el valor en 5 minutos, esperemos un minuto más. Cuando leen el valor en 6 minutos, ahí recién ven que coinciden
con el valor que tomaron a los 5 minutos. Entonces, en cada medición están esperando minutos que ya no serían necesarios, ¿no es cierto? Esto es muy molesto, tener que no saber cuándo termina la medición y tener que estar esperando cuando uno trabaja con circuitos con constantes de tiempo muy grandes. Es un proceso bastante molesto, porque ustedes van a hacer una medición y no tienen otra cosa para hacer en ese momento. Entonces, les puede llegar a molestar muchas veces. Entonces, lo mejor es que sepan calcular ese tiempo, ¿sí? Y en base al tiempo que calculan, lo registran en el trabajo práctico, esperan ese tiempo y después, una vez que pasó un tiempo mayor a ese, toman la medición. ¿Está? Acá tienen una grafiquita que les ejemplifica cómo varía una tensión y cómo varía una corriente en circuitos con constantes de tiempo altas, ¿no es cierto? Ven que la corriente parte de cero y va aumentando, y ustedes lo que quieren obtener es este tiempo, TI, que es el tiempo a partir del cual pueden tomar esa medición, ¿no es cierto? Y es aquel en el cual la corriente que ya tiene el circuito está dentro de un entorno que es menor a la corriente que medirían finalmente, más menos el delta I, que es el error instrumental, ¿cierto? Tomando una constante de tiempo superior a 5 tau, ya estarían dentro de ese entorno. Lo mismo pasa para cuando quieren medir una tensión en un circuito en el cual lo que varía es la tensión. En particular, en este circuito nosotros usamos fuente de tensión, ¿sí? Entonces la tensión va a quedar aplicada directamente sobre la carga, casi instantáneamente. Este exponencial, en nuestro caso, sería un exponencial que tendría una variación muy pequeña. En nuestro circuito, el efecto se ve sobre la corriente, pero hay circuitos en los cuales, además de la variación de corriente, también van a observar variaciones de tensión. Es el caso cuando tienen un capacitor con una resistencia en serie, le aplican una tensión, quieren medir la tensión sobre el capacitor y tienen que esperar que la tensión del capacitor llegue al valor final, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto tiempo esperan ahí? Hacen exactamente el mismo análisis y el tau, en ese caso, en lugar de L sobre R, va a ser R por C. Y el R asterisco lo calculan de la misma forma y sería la resistencia que ve el capacitor entre sus terminales, ¿no es cierto? Bueno, habiendo llegado a este punto, les voy a agregar algo más que tiene que ver con la protección de los instrumentos. Cuando yo tengo en un circuito que tiene una gran componente inductiva, aplico una tensión, y después del tiempo que calculamos, ¿se estableció la corriente? Ahí yo puedo medir la corriente por el amperímetro, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si yo tengo armada la conexión corta? Tengo esta corriente circulando por la inductancia, y viene alguien y apaga el circuito. Si viene alguien y corta esta llave, esta corriente que está circulando por acá y por la fuente, no puede circular más por acá. ¿Está? De hecho, van a ver una chispita en esta llave cuando la abren. Eso significa que la corriente trata de seguir circulando por acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la inductancia no admite variaciones bruscas de corriente. Cuando yo le saque la tensión entre los bornes, la inductancia va a tratar de seguir, la corriente va a tratar de seguir circulando, y en ese momento la inductancia va a empezar a trabajar como una fuente de corriente. Y va a tratar de, el valor inicial de esa fuente de corriente va a ser esta misma corriente que ya existía antes de que yo abra el circuito. Y como el circuito ya está abierto, esta corriente, en vez de pasar por acá, va a pasar por el voltímetro, como la veo en este circuito que veo, en este dibujo que veo acá, ¿no es cierto? Entonces, por acá circulaba la I del voltímetro, y para abajo. Y la I del voltímetro tenía un valor muy chiquito, porque los voltímetros tienen resistencia muy grande. Ahora, por el voltímetro, me pasa a circular la misma corriente de la carga, que puede ser una corriente muy alta. A lo mejor yo estoy usando, en un caso en que midan, ¿cierto?, con 100 mA, yo tengo por el voltímetro una corriente de 1 mA, ¿sí? O menos.
de microamperes a lo mejor. Y por acá tengo una corriente de 100 miliamperes. Y de golpe esa corriente de 100 miliamperes va a tratar de circular por el voltímetro. ¿Qué tensión me aparece en el voltímetro? En el voltímetro me va a aparecer una tensión, 0 más significa que la estoy midiendo en un instante de tiempo después que abrí la llave. Después que abrí la llave, me va a aparecer una tensión que va a ser igual a la corriente que está circulando por la carga, que ahora va a circular por acá, por la resistencia del voltímetro. La resistencia del voltímetro tiene un valor muy grande, son de 100K para arriba. Entonces, esa corriente por esa resistencia muy grande se me transforma en una tensión muy alta. Pueden ser 10.000 voltios, por ejemplo, que me caigan entre los bornes del voltímetro. Y además de que es una tensión muy alta, me queda en forma inversa. Como la corriente trata de circular por arriba, el positivo me queda del lado negativo del voltímetro. Con lo cual, me trata de mover el índice del 0 para atrás. Eso podría producir tranquilamente la rotura del instrumento, porque si este es un circuito que tiene una constante de tiempo de 1 minuto, eso quiere decir que durante 2 minutos me va a estar forzando esa corriente inversamente sobre el voltímetro, ¿no es cierto? Entonces me va a hacer caer una tensión muy grande en forma inversa sobre el voltímetro, y el voltímetro pasado algunos segundos se va a quemar. ¿Está? Entonces, ¿cómo tienen que hacer ustedes para evitar ese problema? Que se queme el voltímetro al abrir el circuito. Primero, en los casos nuestros, que tenemos fuentes reguladas, ¿no? Ya no estamos como antes, que teníamos fuentes fijas. Lo que pueden hacer es reducir la tensión o la corriente de la fuente hasta 0 con el potenciómetro. La van reduciendo lentamente. Una vez que llegó a 0 la corriente, perfecto, abren el circuito y no pasa nada. La otra es que abran primero esta llave, la llave SB que se muestra cerrada, en este caso, y de esa forma protegerían al voltímetro. Después abren esta llave. Entonces, cuando abren esta llave, la corriente no puede circular por esta, porque ya la abrí primero, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tener una chispa mucho más grande, toda la corriente se va a descargar en esa chispa, toda esa energía, ¿no es cierto? La energía que tenía de inductancia se va a descargar sobre esta llave, pero no se me va a descargar sobre el voltímetro y no me va a producir la destrucción del mismo. Les consulto, chicos, si tienen alguna duda sobre todo lo que vimos hasta recién. Y hasta acá habríamos llegado el día de hoy. No, por ahora no, profe. Bueno, me alegro mucho, chicos, que vayan comprendiendo. Nosotros tratamos de resumir todos los apuntes en presentaciones y tratamos de sacar todo lo más que pudimos para que les sea lo más práctico y lo más rápido posible esta materia. Denle una mirada y traten de preguntar. Apenas tengan consulta, pregunten por el grupo de WhatsApp, así ya vamos reforzando un poco los temas. Y bueno, espero que sigan comprendiendo todo esto. Y nos vemos el viernes 2:30.